Líder político y activista democrático venezolano. Leopoldo López Mendoza. Yo hablaría de él de una manera totalmente distinta. Diría que es una persona que ha luchado por encima de todo por la libertad de su país y por las libertades de sus ciudadanos. Es un hombre cargado de valores, que ha sabido enfrentarse a situaciones tan terribles como estar en la cárcel durante 4 años. Es un ejemplo en sí mismo, algo que podréis comprobar a lo largo de esta entrevista. Leopoldo, lo primero, gracias por venir. Sé que estás a tope, que todo el mundo quiere estar contigo. Para mí es un auténtico honor porque te sigo, te he seguido. Me pareces admirable, me pareces una persona cargada de valores, lo digo de corazón. Y bueno, bienvenido. Y espero que estés contento de estar aquí con la Fundación CEU y con todos nosotros. Claro que sí. Lo primero que me gustaría es que explicaras una pequeña biografía de tu vida, porque hay mucha gente joven que desgraciadamente no sabe quién es Leopoldo López Mendoza y por qué estás aquí y por qué te conviertes en personaje público. Mira, bueno, te lo resumo, ¿no? Yo nací en Venezuela, crecí en Venezuela. Hoy Venezuela es un país devastado, es un país que a pesar de haber recibido miles de millones de dólares por la factura petrolera durante más de 10 años, se llevó a la ruina. Hay una tragedia humanitaria compleja que continúa. Un país de 30 millones de venezolanos, hemos salido 7 millones de venezolanos. Según ACNUR y la ONU, es la crisis migratoria más grande del mundo en este momento, a nivel de la de Ucrania y por arriba la de Siria. Y en Ucrania y en Siria es consecuencia de la guerra. Venezuela no. Sí, no, en Venezuela es consecuencia de un modelo político autocrático, de la corrupción y de un sistema que le ha robado a los venezolanos el futuro. Ya tenía una vocación social desde muy joven, trabajaba en los sectores populares llevando justicia de paz y tuve que renunciar a mi trabajo en la petrolera para presentarme a la constituyente. Eso fue en el año 99. No gané, pero ya estaba desempleado. Eso me llevó a presentar una alternativa para el municipio donde yo crecí, centro de Caracas. Me presento alcalde y en el año 2000 gané. Era bastante joven y montamos un equipo extraordinario, de gente con mucha energía, con mucha formación, con mucho idealismo también, que yo creo que es muy importante. Fui alcalde reelecto en el año 2004 y en el año 2008 teníamos un proyecto para transformar Caracas. Teníamos la primera opción de ganar por lejos, yo tenía casi 70% del apoyo popular en aquel momento, y me descalifican, me inhabilitan, me sacan de la contienda. ¿Porque les da la gana? Sí, porque les da la gana, porque era ya una señal de lo que venía. Yo fui el primer inhabilitado. Primera violación de tus derechos humanos. Sí. Así ya empiezas a saber lo que es eso, ¿no? Claro, y siempre dije que esto no era algo que solamente me iba a pasar a mí. Llevo mi caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí estuvimos en litigio durante 4 años. Entre el año 2008 y el año 2012 monto un movimiento social, político, que se llama Voluntad Popular, movimiento sobre todo de gente joven, de líderes sociales, líderes sindicales, gremiales, y con un norte y un objetivo muy claro, la libertad. Exacto, derrocar el régimen Sí, salir de la dictadura. Exacto. Nosotros fuimos los primeros que asumimos frontalmente que en Venezuela había una dictadura. Maduro se roba las elecciones en el año 2013 y decidimos profundizar nuestra organización y en el año 2014, en enero del año 2014, llamamos a la calle, llamamos a las protestas. El 12 de febrero del año 14 hay una gran manifestación y allí asesinan a 3 personas frente a la fiscalía. Horas después a mí me culpan y sale una orden de captura en mi contra. ¿Te culpan por qué? Me señalan de ser responsable de esa muerte. Me culpan de homicidio, asesinato, terrorismo, traidor a la patria y todo ese tipo de adjetivos que le pone la dictadura a quienes los enfrentan. Salgo a la clandestinidad, yo ya había pensado en ese escenario porque meses antes había salido una orden de captura en mi contra
Eso me había dado la oportunidad de hablar con mi esposa. Hablamos de este tema y yo le dije que íbamos a continuar con las protestas hasta llevarlo al límite y que eso probablemente me iba a llevar a la cárcel. Entonces teníamos que prepararnos. Y lo asumimos como pareja, como familia, como un deporte extremo, si se quiere. Mira, esto nos viene y vamos a asumirlo con la mayor fortaleza, pero con buena actitud y con buena energía de que vamos a superar esto. ¿Y te llegó? Y llegó, me voy a la clandestinidad, allí estuve unos días, me voy debajo del radar. Ya yo tenía ese escenario pensado también, tenía amigos que habían preparado escondites y sitios y cosas, pero yo sabía que la manera más segura era tomar la decisión en caliente de manera totalmente aleatoria. Estaba dando una rueda de prensa en un edificio, en un piso 12, con distintas personas que habíamos convocado esas protestas y llega la policía política. Están subiendo por el ascensor, yo agarro un casco de moto, me monto en el ascensor y ellos están entrando, yo estoy entrando en el ascensor. Película total, vamos. Bajo, agarro una moto y me voy. Llegamos a una casa de un compañero, ahí nos reunimos un grupo pequeño y allí decidí, bueno, me voy contigo. ¿Cómo que te vas conmigo? No, me voy contigo. ¿A dónde? Bueno, ¿dónde están tus padres? Bueno, están a 40 minutos de la ciudad, me voy contigo. Entonces, nos fuimos en la madrugada, allí estuve 7 días. Esos días fueron unos días muy tensos, allanaron la sede de nuestro partido, entraron a patadas. Todo esto está registrado, todo esto tiene videos. Es que es impresionante. Entraron a patadas, se llevaron a mucha gente presa de mi partido, detenida, torturaron a algunos para ver si sabían dónde yo estaba. Entraron en mi casa, fueron a casa de mis padres, fueron los jerarcas más altos de la dictadura. ¿Y tú te ibas enterando de todo eso? Sí, yo tenía comunicación. Comunicación, porque también enterarte en ese momento, por ejemplo, que están entrando en casa de tus padres, para ti tiene que ser un dolor y una rabia y decir, oye, a ver si va a pasar algo porque yo estoy aquí, ¿no? No, sin duda, sin duda. Muy fuerte. Llegaron primero a mi casa, donde estaban mis hijos, luego a casa de mis padres. Fue un jerarca de la dictadura que se llama Diosdado Cabello, el director de inteligencia militar. Y allí ellos lo que buscaban es que yo no convocara una manifestación y que me fuera del país. Ellos incluso le ofrecen a mi familia que ellos buscaban que yo saliera del país. Ya yo había tomado la decisión de quedarme y enfrentar la justicia injusta. Grabo un video desde la clandestinidad y convoco a una manifestación para presentarme ante la justicia injusta. Ese día, el 18 de febrero, me meto en la maleta de un carro, de un coche, 40 minutos, ahí había un despliegue de policías por toda la ciudad. Llego a un piso de un amigo cercano, que nada tenía que ver con la política, y allí esperé unas horas hasta que fui a una avenida donde habían congregadas decenas de miles de personas, y allí es cuando me presenté ante la justicia injusta. Fue un día de mucha conmoción, de mucha tensión. ¿Qué valores crees que en esos momentos tenías tú que te empujaban con un convencimiento al 100% de lo que estabas haciendo? O sea, ¿qué valores sientes tú que tienes para poder hacer eso, para poder tener esa fortaleza sabiendo que vas a acabar en la cárcel, que te vas a separar de tu familia? ¿Qué es lo que te empuja? Mira, uno podría hablar de distintos valores, pero para mí el más importante es propósito. Estoy haciendo esto por esto. Estoy haciendo esto, primero no solo, lo estoy haciendo con mucha gente y lo estamos haciendo para salir de la dictadura. Y no para ti, sino para todo el mundo, claro, que eso es muy bonito. Y tener propósito. Yo esto es un tema que lo he pensado mucho, ¿no? Porque la gente habla mucho de, bueno, qué es la felicidad y que para mí la felicidad no es tener más cosas ni estar en algún lugar en particular, es tener propósito. Yo tenía a lo largo de todo ese proceso una convicción, y la sigo teniendo, de que nuestro propósito es conquistar la libertad. Para nosotros la libertad no es un abstracto. Para mucha gente quizás que está viendo esta entrevista desde España, desde otro país, que viven en democracia, la libertad es como cualquier otro adjetivo, cualquier otra palabra, más bonito quizás, lo pones en poesía. No, pero me encanta lo que has dicho, un propósito, me parece precioso. Pero la libertad para nosotros pasa a ser algo vital, pues o la tienes o no la tienes. Y nosotros los venezolanos, y le pueden preguntar a cualquier venezolano en las calles de España, de Europa o del mundo, porque ya somos 7 millones que estamos fuera de Venezuela, ¿qué significa para ellos la libertad? Cada uno te dirá algo distinto, pero cada uno te dirá algo que es cercano a su propia vivencia. Es decir, nosotros hemos vivido
la consecuencia es que nos arranquen la libertad de una manera muy, muy profunda, como país, como pueblo. Y para mí ese era lo más importante tener en ese momento. Y ese propósito directamente casi te lleva a la cárcel, ¿no? No, es lo que me lleva a la cárcel, a mí y a muchos otros. Ese día llego a esa manifestación, a mí me estaban los altos generales de la Guardia Nacional, me meten en una tanqueta, esa tanqueta prácticamente la voltean los manifestantes, el general y los militares estaban muy tensos en aquel momento, llamaban a Maduro, le preguntaban qué hacer, estaban a punto de lanzar bombas lacrimógenas, disparos, y yo le digo, no, general, permítame, deme el megáfono y calmamos esto, pues yo no tenía ninguna intención de generar violencia ni que nadie saliera lesionado. O sea, yo había tomado la decisión de presentarme, eso ya era mi decisión y la iba a llevar a las últimas consecuencias. Entonces, llaman a Maduro y dan la luz verde, me dan un megáfono, nuevamente todo esto hay fotos, videos de cómo fue, calmamos a la gente y durante 3 horas fue una larga procesión hasta el aeropuerto que está en el centro de la ciudad. Allí nos meten al aeropuerto y salen 3 helicópteros, uno hacia el sur o hacia el este, y a mí me meten en otro que va hacia la sede militar, hacia el fuerte militar que está en la capital, y de allí me llevan al Palacio de Justicia. A la medianoche de ese día me llevan a la cárcel militar de Ramo Verde, que está a 1 hora y media de la ciudad. Está en una montaña, en el tope de una montaña, abajo hay un sector popular, una cárcel de más o menos unos 500 presos, y a mí me llevan a un edificio... ¿Qué se siente en esos momentos cuando tú ves que te están ya llevando a la cárcel? Que ya... Bueno, imagínate lo que te he contado ese día, es decir, un día que comienza a las 4 de la mañana, ya vamos por las 12 de la noche y no había parado la intensidad de ese día. Llego a la cárcel, me sorprendió mucho porque yo soy civil, pero ese era mi encuentro con el mundo militar, con el que iba a convivir los próximos casi 4 años de mi vida. Me impresionó mucho cuando llegamos, habían 300 militares en formación, reciben a esta persona que me estaba llevando, Diosdado Cabello, que militarmente tiene jerarquía de capitán, pero políticamente tenía otra jerarquía, entonces ahí había un cortocircuito, se le cuadran militarmente hablando, y allí es donde yo presencio por primera vez la politización profunda de las Fuerzas Armadas en Venezuela, porque sus cantos, sus saludos, todo era politizado. De ahí, bueno, me quitan la ropa que llevaba, me meten en un cuarto, me llevan a un edificio que estaba abandonado, no habían presos en el edificio donde a mí me llevan al 3er piso y me meten en una celda que tenía 3 metros por 2 metros, una letrina, y recuerdo muy bien ese día y esos momentos porque, bueno, ahí se cierra el candado. En mi caso fue un candado, 2, 3, 4, hasta que ya se van de escuchar. Y dejo de escuchar. Y esa noche para mí fue muy importante porque allí yo decidí, bueno, ¿qué me viene ahora? Yo hasta ese momento, toda mi carrera había sido con gente en la calle, organizando gente, alcalde 8 años, siempre activo, y estaba muy claro que a partir de ese momento mi lucha era en la cabeza. Había leído mucho sobre experiencias de otros presos, de presos venezolanos, presos como Mandela, Luther King, el cardenal Bantuán. Lo habías leído pensando que tú podías acabar igual que ellos. Sí, bueno, buscando lecciones. Por si acaso, ¿no? Sí. Y de todo lo que leí, cada experiencia es distinta. La de Mandela con Gandhi es distinta, la de Luther King, tiempos distintos, estratos distintos, pero había algo que todos resaltaban, que era hay que tener una rutina. ¿Eso ya desde la primera noche lo pensaste? Sí, porque venía preparado para eso. Sí, bueno, mi rutina va a ser una rutina muy, muy sencilla. Yo voy a hacer 3 cosas todos los días. Voy a rezar, voy a tratar de hacer algún tipo de ejercicio intelectual, pintar, dibujar, leer, escribir, y voy a hacer ejercicio físico. 3 cosas. Vale. Cuerpo, mente y alma. Perdona que te interrumpa un momento, pero ¿en esa celda tenías algo para poder hacer ejercicio intelectual? Al principio no, después me permitieron tener libros. Llegó un momento dado en donde llegué a tener más de 100 libros en la celda. Sí, qué bien. Pero después me los quitaron todos. ¿Eso que era una forma de torturarte psicológicamente? Bueno, ellos buscaban, nuevamente, fueron casi 4 años, mucho tiempo,
Entonces, cada cosa que yo hacía en la que me distraía, ellos me la quitaban. Que es la maldad en el fondo. Bueno, es la maldad. Yo no conocía la maldad hasta que llegué a la cárcel. La maldad para mí la defino como alguien que obtiene satisfacción con el haciéndote sufrimiento daño, del otro. exacto, la maldad, exacto. Y eso yo no lo conocía al nivel que lo llegué a conocer en la cárcel. Pero habían cosas que no necesitaba nada. Por ejemplo, yo para rezar no necesitaba nada. Tenía la Biblia, leía eso la sí palabra, te lo dejaban. pero lo leí de una manera distinta y fue una buena experiencia. Después me quitaron la Biblia también. Para hacer ejercicio, aprendí a hacer ejercicio y lo hago todavía con mi peso, punto. O sea, planchas, barras, sentadillas. Y la rutina que también tenía por lo menos para mí, era no pensar en hacerme preso de mis propios anhelos. Entonces yo, por ejemplo, nunca recé pidiendo mi libertad. Ah, no. No. ¿Por qué rezabas? Bueno, había Por un tu sacerdote familia. que yo conocí cuando yo era alcalde, que lo quiero mucho, era el párroco cuando yo era alcalde, teníamos una muy buena relación, hacíamos muchas actividades juntos, y él me dijo un día, mira, la gente reza por 3 razones. La gente reza por temor, reza por necesidad y reza por agradecimiento. Y me dice, de las 3, la más poderosa es por agradecimiento. Y bueno, yo me agarré de eso y todos los días rezaba por agradecimiento. Tengo mucho que agradecer. Yo tengo unos padres maravillosos, conocí a mis 4 abuelos, tuve una niñez muy feliz, la verdad. Tengo unas hermanas maravillosas, me casé con una mujer es que da un gusto hablar contigo, de verdad, es que es como, transmites tan buen rollo, a pesar de todo lo que has pasado, que de eso hablaremos también. ¿Y qué pasaba cuando ibas a misa? Bueno, que eso me parece que lo consiguió Lilian, ¿no? Bueno, Lilian siempre estaba buscando que las pequeñas cosas se podrían conquistar. Por ejemplo, ir a misa. Eso es un derecho que tienen los presos según la ley venezolana. A mí no me lo daban. En un momento dado me permiten ir a misa, pero yo iba a misa custodiado por 2 funcionarios. Me sentaban en el último banco con 2 funcionarios de la inteligencia militar. No podía hablar con nadie, pero había un momento mágico de la misa que era cuando se daba la paz. O sea, en ese momento, lo establece así la liturgia, todo el mundo se para, se da la paz, y ese era el momento en donde yo tenía 3 segundos para pasar un mensaje. Y otra cosa que yo desarrollé en la cárcel es un instinto de supervivencia. O sea, bueno, yo tomaba decisiones, mira, este está conmigo, este no está conmigo. Claro, no tenías ni idea. Entonces, instintivamente. Y ahí iba con ellos y le decía, mira, la paz sea contigo, dile a tu esposa que busque a mi esposa en la fila. Y entonces así fuimos montando una red en donde llegó un punto en donde tenía gente en todos los pisos, de todos los sectores. Y eso llegó a un punto en donde en un momento dado, que nos habíamos preparado para eso, tomamos control de la cárcel. ¿Ah, sí? Total control de la cárcel. ¿Cuánto tiempo llevabas en la cárcel ya? Llevaba ya para ese momento como un año y unos meses. Total control en el sentido de que ya teníamos un plan para tomar control. Todas las protestas, las de calle, las de cárcel, todas las protestas siempre tienen un chispazo. Y tú lo que tienes es que estar preparado para el chispazo. ¿Y cuándo fue? Entonces, bueno, un día de visita a un bebé, lo maltrataron y eso es sagrado para los presos, eso es sagrado. Eso generó mucha ira y una reacción de los presos, pero ya teníamos el plan. Tomamos control de la cárcel completo, o sea, como las películas, los colchones volando, quemándose, custodios en control de los presos, y tuvimos durante casi 12 horas con control total de la cárcel. Bueno, y de ahí te podía contar muchos detalles que pasaron, pero... Y una pregunta, ¿en ningún momento piensas en las represalias después de eso? ¿A ti No, todo te da igual? O sea, no, no que todo te da igual, pero piensas ya peor, ¿no? Es que eso es una pregunta interesante, porque tú tienes 2 alternativas. Y eso yo lo viví con la reacción de otros presos también. O tú te haces sumiso de las condiciones de tus custodios, o tú simplemente enfrentas la injusticia de manera permanente. Yo tomé la segunda. Y sobre todo esto es muy, muy propio cuando tú eres un preso de conciencia, cuando tú eres un preso político. O sea, tú estás allí con propósito, tú estás claro que estás por las razones correctas, que estás allí con profunda convicción de lo que te llevó a la cárcel. Es una condición muy distinta de un preso político a un preso común. Y sin duda alguna, ahí habían siempre represalias. A mí me decían, bueno, si tú gritas, porque había unas ventanas y yo gritaba a la gente,
si sigues gritando, bueno, va a haber represalia. Yo decía, no me puedes cortar la lengua si quieres. Pues yo no voy a dejar de decir lo que digo, no voy a dejar de gritar lo que grito. Ahora qué valor. Y ustedes tomen las consecuencias. Mi esposa fue recibida, Lilian hizo un trabajo extraordinario. Al principio nadie la recibía afuera, no la recibían en los ministerios exteriores, no le daban la tarjeta oficial, y ella es muy persistente y terminó siendo recibida por muchos presidentes de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, y cada vez que ella la recibía a alguien, o el Papa, o Rajoy en aquel momento, o presidentes de América Latina, habían consecuencias. Iban a mi celda y me decían, mira, tienes 10, 15, 20 días más de aislamiento, no tienes visita. Llegaba a veces el director y me decía, si tu mujer se calla un poco, pues tú tendrás mejores beneficios. Le digo, olvídalo, o sea, eso no existe, pues. Y cada vez que venía mi esposa, yo le decía, sigue y toda la presión. Y es un tema interesante, que hay muchos presos políticos que son convencidos por el sistema de que la manera de llevar la prisión es manteniéndose callados, es agarrarse de la promesa de si te portas bien, te vamos a dar tu libertad, o te vamos a dar algunas condiciones. Y esa misma lógica es la que funciona con los pueblos y los sistemas opresores. Bueno, pero porque es el miedo al final de que... Es el miedo y es también el control social, y es el control de la conducta. O sea, me apasiona tu historia. Además, creo que estabas casi 12 horas en oscuridad en la cárcel, que perdiste vista, perdiste los dientes, ¿no? Y a mí me gustaría que jóvenes que tengan tus mismas sensaciones, o sea, esa llama de decir yo voy a hacer todo por la libertad de mi país, ¿qué les dirías para apoyar a personas que como tú tienen las cosas tan claras y que no tienes miedo? Mira, yo le diría, lo que pasa es que lo que le diría a unos jóvenes en España es distinto a lo que puede ser la circunstancia de unos jóvenes en Venezuela. Vale, pues entonces habla de los valores. No, pero a ambos les diría que reflexionen sobre lo que significa la libertad. Yo creo que eso es muy válido en un país libre como lo es España, y eso es más que válido en un país sometido a la opresión como es Venezuela, pero el valor es el mismo. Y yo creo que ese es el valor, por lo menos para mí, que amerita luchar y meterse en lo público. Yo me metí en lo público por esto, por la posibilidad de que la gente de mi país pudiese estar mejor de lo que estaba en aquel momento, que en aquel momento estaba mucho mejor de lo que están ahora. Dime una cosa, has dicho que tú eres católico. Cuenta un poco qué significa la fe para ti y qué significó en la cárcel tener esa fe. Mira, yo soy católico, crecí católico, bautizado, primera comunión, iba a misa, mi madre nos llevaba a misa de pequeño todos los domingos. En un momento dado tuve una inclinación intelectual también por la teología, pero un católico como yo creo que somos la mayoría, mecánicos, ¿no? O sea, vas a misa, reza un Padre Nuestro, un Ave María, y tienes eso allí. Mi experiencia, y yo no pretendo predicar a nadie, solo compartir mi experiencia, es que para mí fue fundamental haber tenido esa formación en el cajón, en alguna parte de lo que ha sido mi formación en ese momento extremo. O sea, yo creo que sin eso hubiese tenido una experiencia distinta. En la cárcel yo tuve la oportunidad de hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es una figura que yo admiro mucho. San Ignacio era un guerrero. Perdió una pierna y en el proceso de recuperación pidió unos libros de caballería, y en vez de los libros de caballería le llevan los evangelios, y bueno, con esto entonces haré lo que me toque hacer. Te separan primero de tus padres. Tu madre tiene una situación delicada de salud, que gracias a Dios está fenomenal, pero en esos momentos tú no puedes estar a su lado. ¿Y qué se siente el estar a tantos miles de kilómetros sabiendo que tu madre pues no está bien, que necesita compañía? Es un momento muy duro de su vida. No, muy duro, y sobre todo un periodo que fue en el 2020. Yo ya salgo de la cárcel, me llevan a casa por cárcel, de allí convoco nuevamente a las protestas, me vuelven a llevar a la cárcel, me vuelven a llevar a casa por cárcel. En el año 19 salgo de casa por cárcel, escapo con la colaboración de los militares, los policías, y de allí voy a la Embajada de España. Entonces estamos en el año 2020, llega el COVID y mi madre ya estaba en un proceso de trasplante,
tenía que hacer, de diálisis, perdón, en marzo, y yo le digo con mucha preocupación que tuviese mucho cuidado en la clínica con el COVID, y cae con COVID. Y luego te separas de tu mujer y luego te separas de tus hijos. No, antes ya me había separado. Bueno, primero de mi padre. Mi padre tuvo que salir de Venezuela. Yo tenía casi 6 años sin verlo. Luego se va mi madre. Luego, cuando yo llego a la embajada, sale mi esposa y mis hijos. Y bueno, estaba... Y una persona que ha sufrido tantos, o sea, que han violado contigo tantos derechos humanos, que lo he visto, lo he leído, lo sé, te he seguido, o sea, eres un personaje que a mí personalmente me ha atraído muchísimo. ¿Cómo consigues, como te decía antes, tener esa energía positiva? ¿Consigues como no tener rencor, o sea, o haber apartado lo que me decías? ¿Cómo se consigue? Porque eso sí que me parece que tenemos que aprender a hacerlo. Entonces me encantaría que me dijeras cómo se lo consigue, cómo trabajas tu cabeza. Bueno, varias cosas. Yo por lo menos siempre trato de concentrarme en mirar hacia adelante, a futuro, que es lo que puedo, la circunstancia y lo que puedo hacer dentro de las circunstancias. Pero hay sentimientos que te pueden atrapar. O sea, el odio y el resentimiento son sentimientos muy poderosos. Bueno, tan poderosos son que una parte importante a lo largo de la historia política del mundo han estado motivados y llevados por los sentimientos de rencor y resentimiento. Es decir, la movilización individual, colectiva, también se mueve por esos sentimientos. Totalmente y muchas veces bueno, se mueve, pero lo que quiero dejar claro que eso, es decir, son sentimientos que hay liderazgos que deciden que es a través de esos sentimientos que van a movilizar, y movilizan mucho. Y movilizan mucho mejor que los otros. Yo nunca he sido una persona rencorosa, jamás, y no creo en ese tipo de liderazgo desde el resentimiento. Pero en lo personal, a mí me pasó algo que fue muy importante. Estando en la cárcel, era uno de esos momentos duros en donde estaban atropellando a mi familia, a mi madre, a mi esposa, y una vez a mi madre, a mi esposa con mi hija enfrente, las desnudaron, las maltrataron, las humillaron, y eso por supuesto generó una gran impotencia. Y yo pues pasaba las noches pensando en el director y lo que iba a hacer y me di cuenta, muy pragmáticamente también, que me estaban ganando. Es decir, aquí estoy yo acostado, en insomnio, pensando en ellos en su libertad, y al final del día me ganaron, porque si mi interior y mi pensamiento y a lo que yo le dedico se lo estoy dedicando a lo que ellos representan, me ganaron. Y para mí eso fue un punto de inflexión. No voy a caer en ese terreno, porque ese es un terreno en el que me estarían ganando la pelea en la cabeza. Pero qué fortaleza mental, es alucinante. Te voy a hacer una pregunta que es a la que hago siempre a mis invitados, pero que yo tengo clarísima la respuesta que me vas a dar, pero como eres otro invitado, que es, ¿de qué noticia te gustaría ser protagonista? No, de la libertad de Venezuela, pero no necesariamente protagonista con muchos otros. Bueno, sí, pero es una forma de decir... Pero ¿qué noticia quisiera ver? Sí. Yo quiero ver la noticia de la libertad de Venezuela. Y hoy te digo que cada noticia de libertad en el mundo es una noticia que quiero ver. Porque lo que estamos, y con esto quiero también compartirlo contigo y con tu audiencia, lo que estamos viendo en Venezuela no es un episodio aislado. Lo está viviendo también el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Cuba, lo están viviendo en China, en Rusia, en Bielorrusia, en Zimbabue, en Irán, en Turquía, en 56 países del mundo hoy viven bajo las autocracias. Y eso, para mí, la noticia de la libertad de cualquiera de esos países es la noticia por la que, no solamente que quiero ver, sino por la que estoy trabajando y trabajaré con mucha gente que también ama la libertad y están dispuestos a luchar incansablemente por ella. Pues millones de gracias a ti por haber venido y por ser como eres, porque eres un auténtico ejemplo para, no por los jóvenes, para todo el mundo. Gracias. Gracias, Leopoldo.